Bueno, vamos a darle la bienvenida ante todo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer para mí. Bueno, evidentemente hay que empezar como que por el final. Yo no le voy a hablar sobre específicamente el caso Eugenio Figueredo, ya lo vamos a estar tratando, obviamente hoy está en boca de todos. Le voy a hacer una pregunta más a título personal. ¿Cómo fueron estos 3 años y 9 meses? Es decir, usted como profesional ahora, ¿qué siente al dejar la Fiscalía del Crimen Organizado? ¿Un alivio? ¿Una tarea cumplida? ¿Me quedó mucho por hacer? ¿Recién estamos dando los primeros pasos? ¿Cuál es su impresión? Mire, la primera impresión es la tranquilidad de haber intentado hacer lo correcto, que no quiere decir que lo hubiéramos hecho en todos los casos, pero sí ese esfuerzo para realizar lo correcto, actuar la ley en la forma que corresponda, atender los problemas de nuestra sociedad. En definitiva, somos representantes de la sociedad ante los tribunales judiciales y en esa mezcla de cosas me voy con la tranquilidad de que intenté, muchas veces no lo logré, realizar lo correcto, lo que corresponde, la aplicación del derecho, el respeto a los derechos de los conciudadanos. Y bueno, y con esa sensación me voy, con esa sensación ya empecé una nueva actividad distinta, porque el crimen organizado fue una experiencia muy valiosa, nos enseñó a trabajar en una forma diferente a lo que veníamos hasta ese momento trabajando, y bueno, pero son cosas que pasan, que enriquecen. Y acá estamos. Trabajar en crimen organizado es un momento que además cambia la vida propia, la vida familiar. Se tienen custodias especiales, son trasladados con determinada seguridad, que para un juez penal o un fiscal no es habitual eso. Digo, hay magistrados que se movilizan en nuestro país en ómnibus, estamos lejos de otras realidades, pero el crimen organizado tiene sus niveles de seguridad. ¿Se sintió en algún momento amenazado, con miedo, Gómez, en algún caso? No me he sentido amenazado, más allá de algún incidente muy menor, pero no me he sentido amenazado. Yo también sostengo y practico el respeto. Cuando uno respeta a los seres humanos en cualquier circunstancia, yo no espero reacciones destempladas del otro lado. Claro, pero digo, ustedes se enfrentan a delincuentes que muchas veces no tienen códigos, que son peces gordos. Sí, son seres humanos también. Digo, yo confío en el hombre como producto final de nuestra sociedad, y bueno, le digo, con temor no puedo enfrentar una actividad como esa, definitivamente no. No es admisible que un fiscal de la rama que sea pueda enfrentar su tarea con temor. Nosotros, sin pecar de valientes ni nada por el estilo, simplemente hemos intentado desarrollar nuestra tarea con mucho respeto. Creo que lo hemos logrado y no esperamos, no sufrimos y no tuvimos el temor inmediato a acciones contra nuestras personas, ¿no? Yo más bien de los temas de seguridad no hablo porque involucra a mucha gente, las opiniones de unos y otros son distintas. Lo único que digo es que trabajé respaldado, lo debo reconocer, le trabajé con mucha tranquilidad y bueno, y sigo y seguiré trabajando en ese mismo sentido. Danilo se retira elogiado por colegas
Básicamente, y entramos ahora en el diálogo que ayer mantuvo Danilo con el fiscal de corte con respecto a el arreglo, no sé, no me gusta llamarlo el arreglo. Acuerdo, ¿cómo se le llama lo que sucedió con Eugenio Figueredo? Lo que es un instituto, una herramienta prevista por el legislador, aplicable únicamente a aquellos delitos de competencia de los juzgados de crimen organizado, donde un imputado puede colaborar en el caso con la Fiscalía, aportando informaciones sobre bienes, sobre personas, sobre empresas, que permitan el mejor desarrollo de la investigación o también en el caso la recuperación de activos que todavía por la propia dinámica de nuestra investigación no habíamos llegado a ellos. Digo, no es más que la aplicación de la ley. Acá no se trata de una creación, de que el doctor Gómez en este caso se levantó con disposición de acordar o no de acordar. ¿Le molestó que se dijera o que se especulara a nivel público, por ejemplo, de que el acuerdo implicaba la domiciliaria para Figueredo? Bueno, a mí no es que me moleste o no, y quizá estoy acá porque soy ferviente partidario de la transparencia y de que la gente sepa exactamente de lo que estamos hablando. Y muchas veces cuando la gente no conoce, no sabe, no sale alguno de los responsables, en este caso me comprenden las generales de la ley, a explicar con claridad lo que se está haciendo, da pie a especulaciones que muchas veces ya no digo que duelen, porque uno tiene que estar preparado para recibir esos cascotazos de personas que ni siquiera me conocen y que pueden, negoció con fulano o colaboró o acordó, y lo tiñen de algo indecoroso cuando en realidad lo que se pretendió es defender los intereses generales con la mayor profesionalidad, le diría, posible en el caso. Digo, sé que se ha dicho mucha cosa, precisamente cuando salgo, y no es mi interés, usted lo sabe, yo no tengo interés de estar en los medios de comunicación. Lo que le interesa mi es que trabajo se es otro, bien. Mi trabajo es otro, pero a veces salgo precisamente para aclarar, que la gente opine luego de estar con todos los elementos, y la opinión podrá ser contrario a lo que resolvimos, pero que tenga todos los elementos para valorar. Digo, en este caso, definitivamente el tiempo ubicará en sus justos términos las cuestiones que se analizaron. ¿Le parece, porque yo sé que ayer estaba trabajando y no pudo ver al fiscal de corte, que recordemos lo que decía con respecto justamente al caso y a su trabajo en este sentido? Mientras estamos hablando del sistema actual, y usted me preguntó por los traslados en el sistema actual. Sí. Nosotros hemos definido que necesariamente esos cargos, por una serie de razones que hemos explicitado más de una vez, deban ser no rotativos, sino que cada cierto tiempo tengan que ir rotando. Habíamos definido ya los dos traslados de los dos primeros fiscales, el doctor Percival y la doctora Mónica Ferrero, y ya tenemos definidos los traslados del doctor Gómez y del doctor Gilberto Rodríguez. El doctor Gómez, cuando vino a crimen, yo le dije que eran 2 años, que era por 2 años, y ya lleva casi 4. Nunca es el momento, siempre hay un caso. Entonces, cuando nosotros anunciamos en noviembre del año pasado, en ese momento no había ningún caso rimbombante, habíamos solicitado la extradición de Figueredo, teníamos algunos indicios que podíamos conseguirla y estábamos trabajando para eso a nivel internacional, pero no teníamos la certeza. Entonces, en ese momento anunciamos el traslado, dijimos quién iba a ser sustituto, la fecha y demás, y hemos cumplido estrictamente con la palabra empeñada y con lo anunciado, porque también es importante para una institución cumplir con lo que se dice. Vivir bajo el paradigma de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice no es fácil, pero a la hora de dirigir una institución como la Fiscalía eso es absolutamente necesario.
Bueno, allí estamos hablando de una de las... partes que de decía. las partes, de la suspicacia, digamos, de la que usted decía recién, de las cosas que se pueden decir. Yo estoy, hoy viendo el diario El Observador, que cita además como fuente a Televisión Nacional, en donde dice que el arreglo, estoy leyendo textualmente lo que dice El Observador, no me puedo salir de lo que está escrito, fue determinado con la Fiscalía luego de que el ex dirigente de la Conmebol entregara 13 propiedades valuadas en $10 millones y el título es que el acuerdo implica que la condena de Figueiredo no superará los 6 años. Estas son las cosas, digamos, en las que después, a nivel de la opinión pública, se comienzan a manejar de otra manera, porque del título, yo leyéndolo en casa, leyendo el diario, desprendo que, bueno, Figueiredo se sentó con el fiscal, hicieron un arreglo, le bajaron la condena, entregó $10 millones. No es así. El acuerdo de colaboración se hizo con absolutamente todas las garantías, con toda la transparencia. Nosotros tuvimos el cuidado de trabajar con el equipo de la Fiscalía, que no es solo el doctor Gómez, es la doctora Muniz, la doctora Graña. El señor Figueiredo estuvo siempre acompañado por su abogada patrocinante. Y los términos del acuerdo, le digo, yo no los voy a violar, porque precisamente hay un periodo que se llama de verificación de las informaciones brindadas, y para entrar a decir esto es correcto, esto es incorrecto, debería entrar a analizar cuáles son las informaciones. Están en esa etapa de chequear. Y no lo puedo hacer por dos cosas. Primero, con mucho respeto lo digo, ya no es mi caso. Y estoy acá, puedo hablar hasta ese día del viernes en que celebramos el acuerdo, pero a partir de ahí hay dos magistradas de excelente capacitación, como la doctora Camiño y la doctora Adriana de los Santos, que desde el principio fue una de las impulsoras de toda esta investigación, que obviamente seguirán ellas lo que estimen en la resolución de este caso. Yo ya no emito, por respeto, porque no corresponde, ningún tipo de opinión que pueda ir más allá de lo acontecido hasta el viernes. Y obviamente no puedo ni confirmar ni desmentir ese tipo de informaciones. De algún lado habrá salido, porque yo no digo, normalmente el periodismo se interesa en estos temas, y bueno, serán responsables los que están afirmando del contenido de esa información. Claro, Gómez, en el caso de Figueiredo, el acuerdo es, surge del acuerdo propiedades que el Estado uruguayo podría recuperar, digo, porque todavía no lo ha hecho en definitiva, más allá de las que estaban embargadas desde el año 2015 por la doctora Adriana de los Santos en el transcurso de la causa. Naturalmente que sí, digo, esto se inició con el comienzo de las medidas cautelares, la iniciamos, obviamente la Fiscalía la iniciamos nosotros en junio del año pasado, cuando creo que pedimos el embargo de 4 propiedades, después fuimos ampliando, en determinado momento se llegó hasta 9. Siguiendo las informaciones que usted ya se está hablando de 13. Obviamente eso fue fruto del trabajo, y fue fruto de la colaboración que prestó el señor Figueiredo, porque había propiedades que nosotros, con todo el equipo multidisciplinario que trabajó en el caso, y que también quiero resaltar, porque no es el trabajo del doctor Gómez, acá trabajó el secretario de la Secretaría Nacional de Antilavado, claro. El responsable del OBIAF, del Banco Central, la contadora del ITF, del Poder Judicial. Y obviamente cuando arribamos esta colaboración, bien vale celebrar este acuerdo, es porque contamos con la aprobación de los técnicos especializados en este tipo de asuntos. Pero le quiero preguntar algo, doctor. Sí. El acuerdo
es inamovible, es decir, ahora que ingresa una nueva fiscal, si, como usted dijo por allí, hay información que debe ser chequeada, información que requiere, supongo yo, de un proceso de investigación, que requiere de mucho tiempo. Si se comienza, a ver, nosotros en la jerga periodística hablamos de pescado podrido cuando a alguien le tiran algo, como la gran noticia, vos te mandás y resulta que la fuente te engañó. Si acá Figueredo no hubiera dado una información correcta, es decir, ¿el acuerdo podría caer? Es decir, ¿o es algo que una vez que se acuerda ya las cosas se mantienen de esa manera? Le contesto de la siguiente forma: tomamos todas las medidas de resguardo a los intereses de la sociedad. Y si hubiere alguna mendacidad en lo que manifestó previamente el señor Figueredo, las consecuencias que pudieran ser favorables al señor Figueredo caerán, pero no así aquellas que son beneficiosas para el Estado uruguayo. Claro. Eso ya está. Los bienes, las cuentas, la participación en sociedades que efectuaron inversiones aquí en Uruguay están debidamente cauteladas para que en el momento oportuno, mediante sentencia, la justicia la decomise y se dé el destino que prevé la ley a esos bienes. Quería preguntarle quiero preguntarle por eso, sí, porque ha sido polémico por estos días. Veo que han salido voces, por ejemplo, del fútbol a reclamar que ese dinero que se logre por parte de las incautaciones de esos bienes se vuelca al fútbol. Eso está a texto expreso establecido para quién va y cómo se debe distribuir, con qué fines. Exactamente, digo, se trata siempre de la aplicación de la ley. Tampoco puedo, si alguien se siente perjudicado, sabrá los pasos que tienen que dar para reclamar sus derechos, pero en principio lo que rescata el Estado por esta intervención seguirán los pasos que marca la ley, Fondo Nacional de Bienes Recuperados, Junta Nacional de Droga, el destino de esos bienes en favor de la sociedad. Bueno, ya ahí es la aplicación de la ley. Nosotros ya luego de eso no podemos ni siquiera emitir otra opinión, ¿no? Doctor, cuando uno habla de la aplicación de la ley, normalmente cuando suceden casos como este, que son casos muy sonados, donde obviamente hay una requisitoria periodística diferente, siempre se nos dice por parte de los abogados defensores, como una forma de frenar al periodista que está preguntando sobre los delitos cometidos sobre el acusado, no, esto es un proceso, quien está procesado todavía no fue culpado de ese delito. En este acuerdo, al existir de parte de Figueredo la entrega de determinados bienes, y suponemos nosotros que información que es válida para la causa, ¿hay implícitamente un reconocimiento de culpabilidad? Como no violó nada, le puedo decir que el reconocimiento de culpabilidad ya arrancó el 24 de diciembre, donde el señor Figueredo realizó una confesión amplia de los actos con apariencia delictiva que había cumplido. No, obviamente ratifica, porque si no, no sería un acuerdo de colaboración. La base de ese acuerdo está previsto en la ley, la persona debe comprometerse a salir de la actividad, a no repetir sus conductas contrarias a la ley, lo que da de por sí que es una admisión absoluta que no tiene vuelta atrás de su participación en hechos delictivos. Eso está muy claro, no admite ningún tipo de discusión, y también, y eso sí, son resguardos que uno toma, quizá por viejo, le puedo decir que el acuerdo está ratificado judicialmente, porque el acuerdo se hace entre el imputado y la fiscalía, que son las partes en el proceso. Y lo avala la doctora Santos. En este caso, luego de firmado, se presentó el acuerdo
en conocimiento de la justicia que lo custodia hasta el momento oportuno. Doctor, el crimen... Y obviamente solicitamos la ratificación de las declaraciones del señor Figueredo de lo que estaba informando a una de las partes del proceso penal, en este caso a la Fiscalía. Claro. Diría, mínimamente, en el tema de beneficios económicos. Mire, River Plate ayer o anteayer logró su clasificación a una nueva fase de la Libertadores. Le puedo asegurar de que por consecuencia de esta investigación muchas veces criticada, y legítimamente, vivimos en un país que la libertad de expresión es amplísima. Alguna gente por ahí me manifestó que va a recibir más de $1 millón por su participación en la segunda fase de la Copa Libertadores. Le puedo asegurar que cuando se presentó esta denuncia, que para muchos fue una quijotada del sistema judicial uruguayo, en mi caso y en el caso de la doctora Adriana de los Santos, de impulsar esa denuncia, la Conmebol pagaba a los clubes uruguayos y de toda América utilicemos una medida que no es el número exacto, pero le pagaba 100 por cada partido que el club disputaba en los torneos organizados por la Conmebol. Presentada la denuncia, inmediatamente saltaron a 180 o a 200. Y después, sin que hubiera ningún aumento de los recursos habituales de la Conmebol, fueron llegando a cifras cada vez mayores que permite a un club, y yo no soy experto en manejo ni conozco, pero me han dicho de muy buena fuente que va a percibir una cifra por su participación que le garantiza por lo menos el año de presupuesto. Y eso, les guste o no le guste a mucha gente que critica arduamente lo que se ha hecho y está en su derecho, es consecuencia de que la justicia uruguaya fue pionera en investigar un tema que respira corrupción por el lado que usted lo mire, y que es bueno que la gente sepa, todos los que nos encanta el deporte, no era saludable que se jugara con el interés de la gente, con el interés de la sociedad, con el esfuerzo de clubes y de jugadores para que unos pocos, muy pocos, se enriquecieran de forma absolutamente desmedida. Y cuando usted me habla cómo me retiro con esa tranquilidad de haber sido uno dentro del engranaje de las cosas, de actuar correctamente, uno que impulsó la denuncia y hoy tenemos esos resultados. Si son buenos, bueno, la gente dirá, yo simplemente lo planteo de esa forma, crudamente, para que vean que no se tratan de los 10 millones de dólares que felizmente la sociedad uruguaya va a rescatar también. Pero se trata de mucho más y además se trata de por lo menos intentar. Nosotros no tenemos responsabilidad en el manejo de asociaciones como la Conmebol, ni la pretendemos. O sea, hasta por un tema de jurisdicción pero, se estaba cuestionando inicialmente de la denuncia. Si correspondía que la justicia uruguaya investigara algo que se estaba determinando en Paraguay, por ejemplo. Y la gente también no lo sabe, y hay que decirlo, que en determinado momento, en el 2014, usted sabe lo que es el ambiente, como se dice, nos llegaban rumores de que si nosotros persistíamos en esta denuncia, estaba en peligro hasta la propia participación del seleccionado uruguayo de fútbol
en el Mundial que se celebraba en Brasil. Es verdad. Por lo cual, digo, hemos pasado Presiones muchas de todo cosas. tipo. No, bueno, no lo tomamos como presiones porque no somos presionables. Lo digo con todas las letras. Nunca lo fuimos y no lo vamos a hacer presionables, pero sí responsables. Y en determinado momento teníamos la responsabilidad. Yo decía, conociendo la sociedad uruguaya, si llega a haber un problema, le digo con todas las letras, a mí la gente me va a querer colgar en la Plaza Independencia si a Uruguay le pasara algo y no pudiera competir en un mundial de fútbol. Eso, Digo, y esas son las cosas que tuvimos que manejar con mucho criterio para, sin embargo, insistir en lo que estábamos convencidos y llegar a los resultados que se llegó. Y perdón, Sí. y destaco, sé que la televisión, los tiempos son muy tiranos, pero también hay una cosa que no es menor, que el sistema judicial uruguayo, actuando con seriedad, hubiera logrado que Suiza le concediera la extradición a Uruguay Y no a Estados Unidos. y no a Estados Unidos del señor Figueredo, por lo menos debía ser un motivo, ya no digo de orgullo, de satisfacción para el sistema judicial uruguayo. Por eso las críticas, yo me complazco de vivir en una sociedad donde hay tan amplia libertad de expresión. Lamentablemente, quien les habla pertenece a la generación del silencio. Gómez, lo último, antes de que nos vayamos y antes de que cerremos la entrevista, el cometido del crimen organizado y la justicia del crimen organizado, además de perseguir, obviamente, determinado tipo de delitos, es justamente poder recuperar bienes que son producto de actividades delictivas. Usted acaba de hacer la descripción de que con este acuerdo se logró una mayor cantidad de bienes que se incautan en beneficio del Estado y de la sociedad uruguaya. Pero obviamente el acuerdo implica lo que decía recién Humberto y lo que ratificaba usted, el aportar, además de, por ejemplo, bienes que la justicia no tenía en conocimiento, también información sobre personas, sobre empresas, además de los bienes. Supongo que eso estuvo arriba de la mesa y por la información que tenemos sí estuvo arriba de la mesa y hay nombres de personas y de empresas que en este momento se están investigando en cuanto a la ruta del dinero mal habido. ¿Hay gente nerviosa? No, a mí no me compete ya opinar sobre el futuro, sí confirmar de que obviamente hay información, pero también decir con mucha claridad que la información que brinda una persona debe necesariamente estar sujeta a la comprobación, a la verificación, y no supone colocar a personas inmediatamente en la calidad de como si fuera efectivamente cierta, y eso no es serio ni responsable. Simplemente son informaciones que requieren verificación. Si se verifican, bueno, cada uno sabrá lo que hizo y por qué lo hizo. Queremos agradecerle, doctor. Ha sido claro, ha sido dentro de lo posible. Obviamente uno siente, se imaginará, teniéndolo acá, conversando con usted, que a medida que va tirando algunas frases hay una enorme cantidad de preguntas. Es entendible todo el silencio, como dijo muy bien usted, que hay que mantener, pero de todas maneras en muchos aspectos ha sido explícito, y lo más importante, creo que ilustra para que aquellas personas que van a seguir opinando y que, como dice usted, felizmente lo pueden hacer en nuestro país, bueno, ya lo hagan con un mayor conocimiento de causa y con mayor información a la hora de emitir un juicio. Eso es lo que nosotros pretendemos, informar en la medida de las posibilidades y sin violentar a la ley, y que la gente se haga su la propia composición de las situaciones. Y lo último, y agradeciendo la gentileza de haberme recibido, digo, nos esperan también nuevas etapas, nuevas luchas muy importantes. El tema que
del narcotráfico, el tema de los mal llamados ajustes de cuenta, requieren un gran compromiso de toda la sociedad para enfrentarlos, y no dejo pasar la oportunidad de manifestar mi profunda solidaridad con la madre de la joven que se le quitó la vida arteramente hace unos días por cuestiones precisamente ajenas a lo más absoluto a la vida de cualquier persona, pero como también digo, todos estamos expuestos. ¿Comparte la decisión de inhibirse de actuar? ¿Le parece que fue correcta? No me compete a mí opinar sobre eso, no me compete. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Gracias. Bueno, así hemos tenido al fiscal Juan Gómez. Le deseamos mucho éxito en su nueva tarea también, ¿eh? Espero tenerlo. Espero. Vamos con el cierre correspondiente.